Conocemos a todos, porque en estos momentos se están conectando por las redes, por Instagram y posteriormente a YouTube. Shalom. Dando las gracias a todos para que también, gracias anticipada por su like, ¿ya? Pero un like para que podamos ser mucho más en el futuro. También gracias, damos la bienvenida también a nuestras hijas acá en Tahuiana, Pellajó, Torteque o Alto Milanino, a su líder Guillermo Joyce y su amada esposa Jessie de Joyce. También allá en Maracaibo, a nuestro amado Efraín y su esposa Jessica en Bellejó, Maracaibo. Y también en Bellejó, San Cristóbal, allá nuestro amado Josué Bellejó. Su esposa y sus hijos y todos aquellos que están acompañando en estos momentos. Y también a la congregación allá en Tucumán con el hermano Giovanni Espinosa, y a todos ellos, bajo la cobertura de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Por sentarse, amado. Interesante la pasada de esta semana, muy interesante. Ella comienza diciendo en Shemot, Éxodo 25:1, Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, Terumá, así se llama la porción de esta semana, ofrenda, Terumá, de todo varón que llegue de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y fíjense con qué ofrenda ofrendaron el pueblo de Hashem. Le está pidiendo, mejor dicho, el Eterno: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero, teñida de rojo, piel de tejones, madera de acacia. Me perdí. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite, aceite de la unción, y para el incienso aromático, piedra de ónice y piedra de encaste para el efod, para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes, conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta es la orden que estaba dándole el Eterno a Moisés para los hijos de Israel. Entonces, los versículos 1 y 2 dice: Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que llegue de su voluntad de corazón. El problema que nosotros o el pueblo de Israel sigue teniendo, el gran problema que seguimos teniendo nosotros
como parte del pueblo de Israel, es que en la actualidad seguimos pensando que Hashem no nos va a pedir nada a cambio. Sí, muchos pueden pensar, no, como es Dios, Él no nos va a pedir nada a cambio. Aquí, lo que estamos leyendo está pidiendo a la gente, al pueblo. No le está pidiendo pocas cosas. Ya leímos, por eso me da molestia, pero no es molestia, leer todo este 9 versículos de todas las cosas que estaba pidiendo el Eterno a su pueblo. Pero cuando vemos en la palabra, a ver si nos va a pedir cosas, le voy a expresar lo siguiente. Cuando Adonai me va a bendecir, me pide algo a cambio. Cuando me pide, me va a dar. Con este pensamiento quiero hablar de la Parashá Terumá. Terumá viene de la raíz Teruá. Teruá le suena a usted por una fiesta, ¿verdad? Y también por un sonido del shofar. Y quiere decir Teruá o Terumá, que viene de la raíz Teruá, quiere decir sollozo, dolor, aflicción. Aquí podemos darnos cuenta que el secreto que debe llevar la ofrenda que damos debe llevar una cuota de sacrificio. Debe llevar una cuota de dolor, de sacrificio. Lo que no lleva, amado, sacrificio, no tiene amor. Porque el amor es sufrido. Así dice la palabra. Lo estoy diciendo yo. Esta es la razón por la cual muchos amados están pobres. Porque no dan con dolor. Siempre dan lo que les sobra. O muchas veces se da lo que no sirve. O peor, de mala calidad. La ofrenda de Terumá debe llevar, amado, ingredientes para que sean agradables delante de los ojos de Adonai y sea aceptada al Señor de los ejércitos, al Señor. Y los ingredientes son sacrificio, amor, gozo y fe. Si la ofrenda no lleva estos ingredientes, a ver, puedo decir que no la recibe. Por eso muchas veces pensamos que Dios no nos está escuchando, no nos responde. No pide limosna. Cuando Él nos quiere bendecir, nos pide para quizás, porque lo necesita, no para tomar tu corazón. Porque lo que tranca, déjame decirle que lo que tranca la bendición en nosotros, en nuestro egoísmo para la obra de Hashem. Y para que se extienda
el reino de los cielos. Yo sé que están con unas interrogaciones o signo de admiración. ¿Qué pasa? Vamos entonces a ver estos 4 ingredientes que acabo de mencionar. Empezando por sacrificio. Siempre lo mejor lo sacamos para nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Y lo que no es bueno para los demás. Damos lo peor realmente, por no decir otra cosa a los demás. Este egoísmo, tacañería, avaricia y esas cosas genera maldición y bloquea la bendición, amado. Creo que eso lo están escuchando de boca de la regresa. Cuando habla de las maldiciones que bloquean la bendición. Lo mejor que debemos dar, lo mejor que tenemos es, debemos de darlo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Gracias por ese amén. La ofrenda de Abel, hasta el día de hoy, habla de ella. Se habla de ella. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue hablando de la ofrenda de Abel? Porque ministró, ofrendó de lo mejor para el Señor. Hablando con mi esposa, justamente, hablamos creo que fue hoy sobre eso. La ofrenda de Abel. ¿Por qué Abel? La ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. En muchas versiones y muchas cosas complicadas, pero hay algo sencillo que es lo siguiente, porque la dio con una sonrisa, le decía a mi esposa, con alegría. No me miren en serio, hermano. La palabra no la estoy diciendo por ustedes, es por las demás personas que no. Escuche, la palabra también es lo mejor. En hebreo quiere decir excelencia, perfecta. Eso que quiere decir también. O sea, la ofrenda perfecta es la que se siembra siendo seleccionada y escogida para Dios. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron? Amén. Date cuenta que la única manera que Hashem probó la amistad de un hombre fue por medio de la ofrenda. ¿Saben quién? Y este hombre se llamaba Abraham. Le miró lo que más amaba, lo que él esperaba, lo que era la promesa, lo que era algo sobrenatural, lo que era que ni él podía ni su esposa menos. Y sin embargo, Dios le dio un hijo. Eso lo tuyo. Siempre Carnal nos pide algo. Es porque Él nos va a bendecir. Y también porque Él nos lo dio. No decimos acá que todo es nada es mío, nos vamos desnudos para la tumba.
nada es nuestro, no lo vamos a llevar. Todo proviene de Dios. Cuando yo consciente, cuando estemos conscientes de esto, no tenemos problema para entregar al Eterno lo que es de Él. No es que yo trabajé esto con el sudor de mi frente, mira el chepico y para. Usted no sabe lo que me costó tener lo que tengo. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién no permitió que se enfermara para que pudiera trabajar? Para que tuviera sudor, para tener lo que tiene. Abraham le entregó a Isaac porque sabía que su hijo no era suyo. Que él mismo, Adonai, se lo había dado de una manera sobrenatural. Hashem te pide lo que primero te da, lo primero que te ha dado. Lo primero, lo que te ha dado. Él nunca te va a pedir algo que no te ha dado. Pero, como tú vas a entender, todo proviene de él, pues el problema. Dime algo que él no proviene de él. Dime algo que no provenga de él. Algo que él nos haya dado. Porque es el dueño de todo. Amén. Y escuche esto, lo que te voy a decir. El principio de la idolatría es el amor y apego de aquello que Dios nos ha dado. Debemos estar conscientes que todo lo que tenemos le pertenece al Rey de Reyes, al Señor del Señor. La idolatría comienza en el creyente cuando no ministra, no ofrenda al Eterno. Parte de lo que Él me ha dado, no ministra. Algo río para que yo no soy ministro. El ministro es usted. Debe decirte que cuando usted ofrenda a la obra del Señor, al sustento de esta caja, usted está ministrando para que otros lleguen a los pies del Mesías y Señor. Amén. Amén. Ejemplo lo pongo, también con la radio. ¿Cuántas personas hay aquí? Hay muchas personas que han llegado a los pies de Mesías o ya en este campamento, gracias a que escucharon a la mesa por la radio, la palabra que le estaba impartiendo ese día. Amén. ¿A qué socio de la radio? Una cosa mala. Mensualmente. Ella decir que son $5, pero luego da siquiera 10 mensual. Es mensual. El siguiente ingrediente es amor. Ahabá. Amor. Ahabá. En hebreo. Es un sentimiento de dolor y de carga por el beneficio de los demás. ¿Cuánto más debemos sentir amor por la casa de Dios y por los ministerios que nos ministran la palabra y que están velando
por la comida espiritual de la oveja. Pasto verde, pasto bueno, fresco. Debemos, de ofrenda que damos, debe llevar una dosis de sentimiento de amor y de dolor por las necesidades que hay en el reino de Dios. Si no sabemos las necesidades o la obra física de Adonai en la tierra, no podemos amar a aquel que no le vemos aún. Debe haber amor en esta ofrenda. Servicio, amor. El deseo, gozo, simjá. El ingrediente, gozo, debe estar en el momento de la entrega de la ofrenda de la tajumá, de los diezmos. Un sentimiento de alegría y de satisfacción por poder obedecer y poder cumplir con la ley o la misma de la siembra. Amén. Porque sabemos que la semilla que damos va a traer una gran cosecha de bendición para todos nosotros. Amén. Rabí Shaul dijo, Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos una gran cosecha de bendición. Hagamos el bien, amado. Está respaldado por la Torah, por el Vieja. No nos cansemos de hacer el bien. No que se comporte bien. No nos cansemos de hacer el bien. La que tú prendas para la radio, para el sostenimiento de la cajada. Tú estás haciendo bien a otra persona, no sabes a quién, pero lo importante es que estás haciendo el bien a otras personas. El creyente no debe murmurar en el momento de la siembra, porque la amargura de su corazón, eso va a esterilizar la semilla que está sembrando en la tierra, que son los ministerios. Si en el momento del que usted va a pasar a la política, y usted murmura, o sea, en el sentido que, oye, pero es que si no doy esto, me voy a quedar sin el pasaje, no sé qué, mejor que no. Porque esa siembra no va a germinar, esa semilla no va a dar cosecha, amado. El problema de muchos es que después que siembran, están hablando y murmurando de la tierra donde sembraba la semilla, es otra cosa. ¿Entendieron eso? No, es que yo ahí ya semanalmente tanto y no, me tuve que salir, que no sé qué. Mira, eso ahí va a repercutir sobre tu vida. No lo hagas. Uno de los enemigos de la ofrenda es la amargura y el resentimiento que muchas veces se encuentra en el corazón del pueblo gentil. Este pueblo nunca aprendió a dar al Eterno, sino que ofrecieron su dinero ¿a qué? A sus demonios. Por esta razón, Pablo dice, Adonai bendice al dador
A las dos. Amén. Amén. El cuarto ingrediente, fe emuná. Fe emuná. Debemos creer que cuando damos no estamos gastando, porque eso a veces pasa por la mente. Oye, que yo tengo tanto, voy a gastar en el diezmo. No, eso no es. No estamos gastando, amado. Estamos invirtiendo, estamos sembrando, porque vamos a recibir, pues, una cosecha abundante de bendiciones. Amén. Porque siempre estamos pobres. Ustedes como que no comieron hoy. Amén. Amén. ¿Cómo? Amén. Así sí. El problema del pueblo es la desconfianza que tiene en el Señor, que Hashem no puede hacer multiplicar su dinero. Muchas veces piensan eso. ¿Sabe por qué? Porque confía más en su fuerza. Porque dice, no, le voy a hacer un doble trabajo para multiplicar mi ingreso. Cuando sembramos, pensamos que no vamos a cosechar. Así estamos destruyendo con nuestra actitud la buena cosecha que vamos a recoger. Debemos saber y poner en práctica lo que dice la palabra de Adonai. Y debe ser eso en tu mente, en tu corazón. Es la semilla a que siembra. Amén. Amén. ¿Tú quieres semilla? Siembra. Amén. No podemos recibir semilla para sembrar cuando realmente no nos gusta hacerlo. Algunos siembran maíz, ¿no? Pero bueno. Aquel que recibe abundante maíz, semilla, es aquel que le gusta la siembra en el reino de los cielos. Mahut Hasemarim. Amén. La palabra de Dios dice que sin fe es Imposible agradar al Señor. adoración. ¿Cuál es la aplicación, hermano? Cuando vemos al Eterno pidiéndole al pueblo las ofrendas para la construcción del santuario del Mishkan, le estaba pidiendo lo que les había dado. Adán nunca se va a pedir lo que no le ha dado. Fue el caso de Abraham con Sara, que tuvo un hijo de algo imposible. Le estaba pidiendo lo que le había dado. Vamos a observar la consecuencia de la ofrenda. Cuando damos al Eterno, elimina, cuando damos, Hashem elimina en nosotros algo y trae algo. Elimina lo malo y trae lo bueno. Miremos lo que elimina. Elimina el egoísmo. Elimina la maldad. Elimina la iniquidad.
el orgullo, la miseria, la mezquindad y la enfermedad. Amén. Ya con eso es suficiente, con el último. Aunque los otros son muy importantes, obviamente. ¿Y sabe qué, amado? Porque todos estos problemas demoníacos que tiene el hombre vienen del deseo de solo recibir y nunca dar. Amén. A veces recibimos adjetivos que no nos gustan, pero la verdad, a veces recibimos el nombre, no sé, tacano, amarrete, como dicen los argentinos. Hay un mar en Israel que a él le gusta recibir, pero nunca dar. ¿Y cuál es el adjetivo, el nombre que tiene? De mal muerto. No nos matemos nosotros mismos. No nos matemos. Si recibe, da. Y a veces, cuando damos, si recibe, la porción que recibirá, después es doble. Todo lo que se siembra, se recoge. Aleluya. Amén. Esta es la ley de la vida, amado. Y también se dice que toda causa tiene un efecto. O sea, si tú no das, no vas a recibir. Miremos lo que recibimos. Es todo lo que hacen, trae, nos da sanidad. Amén. Amado, se dice feo. Bueno, yo no he experimentado eso. Estar en una cama, enfermo. Se acaba de ir una hermana que vino con el deseo de estar acá. Porque necesitaba, me lo confesó, estar acá porque era necesario estar acá. Y vino mal, enfermita. Se tuvo que ir lo mal que se sentía. Se fue llorando porque quería estar acá. A veces nos duele la uña del pie y no venimos. A veces porque el sábado anterior, la hermana que estaba en el programa me dio unos ojos, me torció los ojos. Porque no vengo porque el rápido no me saludó. Así me dijo mi hermana. No sé que yo digo en broma. Me dijo en broma. Pero se puede porque a uno empieza, oye, a estar más atento. ¿Verdad? Como yo tengo la costumbre que saludo a todos, entonces, no sé, ese día pasé por la hora y yo, como que no va a ser. Pero está bien, amado. No se vaya por la roja. Y la oración es la finanza. Wow. El Eterno nos trae, porque hemos sembrado bien, nos trae liberación de finanza. Nos trae prosperidad, de unción espiritual. Aleluya. Amén. Amado, cada vez que usted pase acá y yo le coloco aceite, no soy yo, hermano, no soy yo. Amén. Esa es la que me está colocando en mi espíritu que le pongo una botella de aceite. Amén.
Es un privilegio, hermano, de que se siente privilegio, con cualquier aceite. No es bacteria ni nada de eso. Y crecimiento integral de la familia. ¡Wow! Becerrón. O Shalom Bay. Vamos a analizar nuevamente el versículo 1 y 2. Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que tiene en su corazón, de su voluntad de corazón. El secreto no está en lo que damos, sino en la actitud de nuestro corazón. Por eso dijo, allí se hablará de su voluntad, de corazón. Si en lo que damos no hay buena actitud, lo poco o lo mucho, Allah no lo va a recibir. Allah solo nos entregará los tesoros cuando aprendamos a amar su reino, su obra. Porque tú estás con nosotros hoy, porque estás aquí, sabes que tiene vida eterna a través de su Hijo Jesús. Pero que aquel que no lo conoce, no te apiada, no te da pena de que o no te conduele de que a través de una palabra de la radio que puede escuchar o a través de alguien de que puede escuchar ¿cómo se llama? Filmación, como decir, puede llegar a los pies del Mesías. Tenemos que amar el reino de Dios. La Torah es una sombra, ya voy a entrar en el conocimiento, es una sombra de lo que está arriba. Se dice que todo lo que recibimos, la Torah, aquí en la tierra, es algo que ya es sombra de lo que está allá arriba. Todos los diseños que tenía el templo, o el mexicano, tabernáculo, el reunión, en el desierto, es una sombra de lo que está arriba. Por esta razón, los judíos tenían el verdadero servicio a volar Torah aquí en la tierra. Porque Israel recibió el modelo de lo que está arriba en el cielo. Todo el servicio de la Torah es una sombra de lo que está arriba. Por esto debemos entender que todo lo que estudiamos en la palabra es una sustancia escondida que se encuentra en este mundo espiritual. Y voy a entrar un poquito, no profundo, pero un poquito de lo que es la parte, podríamos llamar cabalista, ¿no? Pero de buen sentido, realmente apegado a la Torah, a la nuestra enseñanza, porque tiene sentido. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así
lo ha hecho. Amén. Cuando leemos la palabra, debemos siempre pensar que son cosas que tienen una sombra de lo que está en el cielo. Amén. Dame ahora el candelabro. Son las 7 lámparas, ¿verdad?, del lugar santo. Se llama Macón Kadosh, lugar santo. Macón, lugar, sitio. Amén. Kadosh. Ella representa la luz de la verdad y la relación también la luz con que Adonai formó el universo. Amén. Recordamos que lo primero que vino a traer el orden fue la luz. Cuando el Eterno estaba haciendo, formando el mundo. De la misma manera, no puede haber orden si no hay relación y luz de la palabra y de la verdad. ¿Entendieron eso? Amén. Cuando vamos, o mejor dicho, cuando vemos la luz de la lámpara, es sinónimo de Espíritu Santo, Ruach HaKadosh. Cuando miramos esta lámpara, es una sombra de las 7 luces que alumbran y dan vida al universo. Vayamos a Apocalipsis y Galón 4, 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Adonai. Aquí nos damos cuenta que la lámpara es una copia de lo que hay arriba en los cielos. Allá en Samarín. Es una réplica de Ruach, del Espíritu de Dios. Amén. De los 7 espíritus de Adonai, que recogen que el universo está en vida y orden. Amén. Versículo 25, 37, dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderán. Aquí está hablando de la conclusión de la menorá, para que alumbre hacia adelante. También sus tenazas y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, los harás. Con todo esto utensilio, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. El 7 es un número para identificar lo perfecto de Adonai. Aquí vemos que las 7 lámparas son para identificar que es el Ruach HaKadosh, es el Espíritu Santo. No son 7 espíritus, sino más bien 7 operaciones que salen del mismo Espíritu. Amén. Aquí vemos cómo la multiforme operación de la fuerza divina en el universo, sosteniéndolo todo. Aleluya. Amén. Que si no lo sostiene esto, todo se cae. Amén. Este Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, fue derramado en nosotros por medio de Yeshua Mashiach. Amén. Y eso lo vemos en Hechos 2:1. Amén.
La lengua de fuego, que son emanaciones de fuego que están dentro de aquello que forma el cuerpo del Mashiach. Esta luz está dentro de la caja, dentro de la congregación, y es la que hace que ella crezca y resplandezca como luminarias en un mundo de tinieblas. Amén. A veces uno preguntado, oye, aquella caja, aquella oración, oye, están dicho y pareciera que saliera luz ahí. Sí, sí hay, es luz. Amén. Los brazos de la menora, los 7 brazos, de las 7 lámparas, además de tener una figura física de la emanación de luz amores y de los 7 cielos que hay en el universo, también es una figura del poder que hace brillar a la congregación de los santos aquí en la tierra. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Estamos en un mundo sin luz. Y sobre la congregación de los santos, de los apartados, es la que trae luz a un mundo, a un mundo en tiniebla. Somos nosotros los que traemos la luz, realmente, Amén. al mundo en tiniebla. Por esta razón dice que nosotros somos luz en un mundo de tiniebla. Amén. El tabernáculo, llamado en hebreo Mishkan. Cuando vemos el tabernáculo, en Mishkan entendemos la relación divina que Adonai tiene para todos los siglos. La palabra de la porción de esta semana habla de 10 cortinas entretejidas una con otra, unidas. Representa en la cámara las 10 luces que se torcieron, se inmolaron para que llegara la luz al universo. Recordamos que estas luces se llaman Sefirot. Son vasijas de luz por donde Adonai nos ministra luz a cada rincón del universo. Amén. Tenemos entre esas luces en la religión oral. Y las se llaman, la primera se llama Keter, corona. Amén. La segunda, Hamah, sabiduría. Amén. La tercera, Binah, entendimiento. Da'at, conocimiento. Gesed, bondad. Geburah, poder. Tefilet, belleza. Nestaf, victoria. Ord, esplendor. Yesod, fundamento y Mahut, reino. Estas son las 10 emanaciones, lo que llaman también el árbol de la vida. Aquí vemos como Adonai, por medio de esas vasijas de luz, establece el orden en el universo y destruye el caos. Pero muchos llegan a este nivel como para confundirnos aún más a los apartados. Y son
más lo que quieran aquellos que en su vida anterior, me refiero, no que han recalado, o vida anterior me refiero, o para que me entiendan, en el campamento anterior le han gustado el asunto, la hechicería, la baraja, la lectura de la mano, esto, acabo de pedirlo atrapa y convierte esto en algo, en vez de algo bueno, como estas 10 lámparas de luces, la convierte en algo, una confusión. En Micán, los serafines, aquí vemos cómo los serafines y las criaturas están dentro del plan de creación y redención del universo. Aquí vemos los serafines ministrando detrás de cada cortina en el lugar santísimo, Adón Kadoshim, ministrando cuando vemos la palabra cortina. La palabra cortina en hebreo es bilón, con B pequeño, bilón. Y aquí quiere decir los diferentes mundos que hay en el universo. Los diferentes niveles del mundo que hay en la creación. Los serafines son los guardianes de los mundos y cielos creados por el Eterno. Aquí vemos a las criaturas celestes como vigilantes, dando cobertura a la obra magna de Adonai. En el Micán vemos también los ministerios del Micán. Cada color, cada argolla, los pelos de cabra, cada cuerno, cada número, cada elemento, cada metal, etcétera, etcétera. Representan misterios, escondidos o sombra de una sustancia en el mundo espiritual. No voy a tratar de todos aquí, pero daré una pequeña explicación de algunas cosas que son sombra de cosas que se encuentran en el mundo espiritual, en el altar del cielo. Y voy a tomarme el tiempo de leer. Y si usted tiene la Biblia, allí busque la parashá. Éxodo 26, versículo 1, porque vamos a leer 37 versículos, porque es necesario que lo leamos. Y para que ustedes no se, si yo lo leo solo, se van a distraer y no van a concentrarse en lo que yo voy a explicar después. ¿Me explico? Bien. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura,
y carmesí, y lo hará con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás las alas de azul en la cortina de la última cortina de la primera unión. Lo mismo hará en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 las alas harás en la primera cortina y 50 las alas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lanzadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas de una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrá las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y lograrás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lanzadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lanzadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, las cuales meterás por la lanzada y la enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, en la mitad de las cortinas que sobra, colgará a la espalda del tabernáculo y un codo de un lado y el otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas en las tiendas. Colgarás sobre los lados, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado, al otro, para cubrirlo. Hará también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y hará para el tabernáculo tabla de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y del codo y media la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirla una con otra. Así hará todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y hará 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y dos basas debajo de otra tabla
para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por sus altos, por su gozne, así serán con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente y barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos la barra. También cubrirás de oro la barra. ¿Te ha sido claro, verdad? Os solo por la palabra. Amén. Amén. También cubrirá el de oro la barra y asará el tabernáculo conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo lo harás, os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo, la cortina. Amén. Pondrá el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrá la mesa fuera del velo y el candelabro frente a la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrá la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Amén. Amén. La verdad que a veces nos preguntamos cómo fue esto. Vamos a poder intentar esta interpretación, ¿no? De la interpretación de aquí, de alguna. Aquí nos encontramos con una serie de significados que requieren, que enriquecen la relación del Mashiach.
Es lo que yo siempre digo que la palabra, la Torá, los libros de los profetas, el Tanaj, Torá y Ketuvim, están llenos de la relación de nuestro Mashiach Yeshua. Yeshua, como dijo el rabino Saúl, la Torá tiene la sombra de los bienes venideros. Vamos a ver los colores. Para aquellos que les gustan las cosas, allá. Azul, carmesí y púrpura. Cuando vemos estos colores representan las manifestaciones de su naturaleza. El azul es sinónimo de su origen y naturaleza divina. El rojo es redención, la sangre del cordero que fue inmolado. Están los metales también. El oro es el resplandor de la gloria de Dios. El oro. La plata es la redención. Siempre que se quería comprar un esclavo, se pagaba en plata, porque la plata siempre fue redención. A comprar a un esclavo para liberarlo, se pagaba con plata, porque estaba redimiendo a ese esclavo para ser libre. La madera tiene que ver con la naturaleza humana del hombre y del Mesías. Por esta razón, lo que llaman la caja, el oncoles, la madera estaba forrada de oro y nada menos estaba forrada tanto por fuera o por dentro. Estaba forrada de oro. Si dijimos hace poco que el oro significa el resplandor de la gloria de Dios, nosotros somos realmente privilegiados. Si tomamos como ejemplo, si estuviésemos aquí guardado el arca de la alianza, que estaba adentro tres elementos, ¿cuál era? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Amén. Y como según las instrucciones fue hecha de madera de acacia, ¿verdad? Y la madera representa al hombre, la naturaleza del hombre. Y el oro, la gloria de Hashem. Y esa tabla, que es el hombre, está tanto por fuera como por dentro, forrada de la gloria de Dios. Amén. No sé si me lo Amén. Amén. el significado. Debemos sentirnos muy privilegiados en este sentido. Nunca debemos dudar, amado, del Mesías, pues tiene las dos naturalezas, el hombre y la divina. Yeshua. Los cuernos del altar de bronce. El bronce es juicio. Mashiach murió y recibió el castigo y juicio por nuestro pecado. Los cuernos alrededor del altar significan la redención que fue para el mundo entero.
no solo para los judíos, sino para los 4 rincones del mundo. Ahora dice que el mundo es el plano, que es lo redondo. Bueno, sea como sea, pero las 4 puntas. El aceite de la lámpara también representa la unción del Ruach del Espíritu Santo. Este es el aceite que trae Mashiach, como está escrito en Hechos 10:38, que fue la porción que se leyó hoy. La piel de tejón representa la cobertura del poder que Hashem ha colocado sobre aquellos que aman o que lo aman. Una cobertura impenetrable que aún los colmillos de un león no pueden destrozar. Porque tenemos la cobertura del poder. Amén. Los números 40, renovación. 1, la unidad de Dios, la unidad de Hashem. 2, lo para él, lo invisible con lo invisible. 4, no hay 3, 4. Lo sobrenatural. 5, el poder de la palabra. 6, el poder humano. 7, lo divino. 8, lo que trasciende el mundo del Espíritu Santo. Y 10, la fuerza, el poder. Y el dolor, el poder. Cada vez que nosotros vemos, cada vez que nosotros vemos los elementos del Mishkan, vemos todo el simbolismo de todo el plan de redención de Dios para el mundo entero por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Los 3 niveles del tabernáculo, del Mishkan, son las 3 manifestaciones del Padre. El átrio, primero, ¿verdad? Lo que está afuera, el átrio. Mahón Shalom se llama, lugar de paz. Mahón Shalom. Lugar de la sangre, donde se hacían los sacrificios. Lugar de la sangre y de la redención, que era figura del Mesías. Lugar santo. Kadosh, Makon Kadosh. Es el mundo de la palabra. La mesa de los panes y también el mundo del Espíritu Santo, que es el Ruach Kadosh, el mundo de las luces y la menorá. Makon Kedoshim, lugar santísimo, es el mundo del Padre, donde está el lugar secreto, el mundo de la alta revelación de la palabra, donde se encuentra el Aarón Kodesh, la caja santa, donde se encuentra la palabra, los mandamientos, ¿verdad? Como decía Jonathan, la vara de león y la porción doble del maná. Este es el mundo del Padre, de su Padre, donde van los que quieren tener una relación íntima con Él. Amén.
Esta es la meta donde debe llegar todo creyente maduro después de haber conocido al Mesías, debe conocer al Padre, bendito sea. Amén. El conocimiento de su nombre y los misterios profundos de la palabra de Dios. Conclusión, amado. Creo que el pueblo de Adonai ha conocido el atrio. Ha conocido el lugar santo donde está el Rúa, pero en este tiempo debe conocer los secretos al Padre, que se encuentra en el lugar santísimo, donde solo se puede entrar en santidad. Se puede entrar en los atrios, en el lugar santo, pero hay que entrar al lugar santísimo. Allí solo puede entrar en Jerusalén. Y este lugar se encuentra, entonces, como habíamos dicho, el maná, que era el maná de la Torá, el mandamiento, la vara de Aarón, que era autoridad sacerdotal. Solamente podía entrar en aquella época, solamente el Cohen Gadol, no los hijos de Aarón, solamente Aarón podía entrar. Pero gracias al Eterno, tenemos al Cohen Gadol hoy en día que rompió esa cortina esta, para que podamos entrar todos. Amén. Y es de su capacidad. Amén. Aquí es donde debemos mirar para conocer los poderes del sacerdote de los cuales. Amén. Amén. Somos salvos. Mientras la iglesia va a pasar, quiero que esto no se quede en el aire. Yo me voy a despedir primero a la gente que está hoy acá, que espero que haya sido para su vida, para su espíritu, algo de edificación para su alma. Y les pido pues que nos den un like para que podamos ser aún más. Shabbat Shalom. Nos decía